Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver el problema 3.20 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. El enunciado nos dice lo siguiente: además de la información dada en la figura, se conoce la distancia entre el punto A, que está acá, y el punto B, que es igual a 235 metros. Me pide calcular las ecuaciones de empalme necesarias. En la gráfica podemos observar que tenemos 4 ejes. El eje 1 llegaría justo hasta este punto de acá. El eje 2 tiene todo este trayecto y llegaría hasta este punto. El eje 2. El eje 3 sería esta curva y terminaría, a ver, le voy a cambiar de color. Bien. El eje 3 llegaría hasta este punto y el eje 4 está llegando, bueno, hasta acá, ¿no? Y tiene su continuación, que es todo esto. El eje 4 parte de acá y llega hasta ahí. Tenemos esos 4 ejes. Ahora el problema nos pide calcular las ecuaciones de empalme. Una de las ecuaciones de empalme nos pide calcular las ecuaciones de empalme. Y cuando el problema nos pide ecuaciones de empalme, lo que debo calcular son las abscisas justo en el punto en la que se encuentran ambas vías. Viendo la gráfica podemos ver que son 3 los puntos en los que se van a encontrar 2 de los ejes. Primero sería este punto de acá, que es el punto en el que se encuentra el eje 1 con el eje 2. ¿Sí? Ahora, otro punto en el que se encuentran dos ejes o donde se empalman dos ejes sería este otro punto. En este punto se estaría empalmando el eje 3 con el eje 2. Ahora, otro punto en el que se empalman dos ejes sería este otro punto. ¿No? En este punto se estarían empalmando el eje 4 con el eje 2. Para este punto, donde está el azul, yo tengo que hallar las abscisas tanto para el eje 1 como para el eje 2. En el punto verde, en este círculo verde, debo hallar la abscisa para el eje 3 y para el eje 2. Y en este que está con rojo, debo hallar la abscisa para el eje 4 y para el eje 2. Tengo esos tres puntos en los que se van a empalmar dos ejes. Lo que debo hacer es hallar las abscisas en estos puntos para los ejes que se encuentran ahí o que se empalman en ese punto. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hacer los cálculos. Primero voy a encontrar el norte del problema. Para eso voy a usar este dato que tengo acá, que es el de azimut igual a 192 grados, ¿no? Está acá el azimut de 192 grados. Justo sobre esa línea voy a ubicar el transportador y voy a ubicar el transportador. Ahora dirijo, voy a medir lo que es el grados de 192 en esa línea. Una vez medido acá, nos vamos a dirigir en sentido antihorario hasta el grado 0 y es ahí donde se va a encontrar el norte. Ya obtenido el norte, empiezo a hacer los cálculos para el problema. Voy a comenzar haciendo el cálculo para el eje 2. Voy a calcular los elementos geométricos de las curvas simples presentes en el eje 2. En el eje 2 podemos ver que se encuentra tanto esta curva, que yo le estoy llamando curva 2, y esta otra curva que sería mi curva 3. ¿Por qué empiezo con esta curva y no con esta otra curva?
Si yo empiezo a hacer cálculos para esta curva, no contamos con los datos suficientes para poder realizar los cálculos. Solo tenemos el azimut de la tangente de entrada y el azimut de la tangente de salida, y estos nos ayudan a encontrar el ángulo de deflexión, pero solo hasta ahí, ya que no tengo ni el radio y tampoco tengo la tangente. Voy a terminar solo conociendo el ángulo de deflexión, entonces debo partir por alguna de las curvas que me otorgue más datos. Si yo parto con esta curva, podemos ver que tiene el azimut de la tangente de entrada y también tiene el azimut de la tangente de salida. Con eso yo puedo hallar el ángulo de deflexión y también me da como dato el radio. Yo, conociendo el radio, puedo calcular la tangente y luego calcular la longitud de curva. Voy a partir con esta curva de acá que me proporciona más datos. Empiezo con mi curva 2. Voy a calcular el ángulo de deflexión. Para calcular el ángulo de deflexión hago uso de los azimuts que tengo de dato, de su tangente de entrada y de su tangente de salida. Si veo la gráfica, el azimut 1 se estaría ubicando acá, y recuerden que el azimut se mide a partir del norte hacia la recta, que me da de dato su azimut. Ahora, de mi azimut 2 es esta de acá, entonces yo parto del norte y me dirijo hacia la recta en la que se encuentra ese dato del azimut. Si yo veo la gráfica, llegamos a lo siguiente. Podemos observar que el ángulo de deflexión yo lo puedo calcular restando a los 180 grados que mide esta media circunferencia este valor. Este valor yo le debo restar a los 180 grados que mide todo esto, y así puedo calcular mi ángulo de deflexión. Pero ¿a qué es igual este ángulo que está con verde? Este ángulo va a ser igual al azimut 2 menos el azimut 1. Restando esos dos me va a quedar este ángulo que está con color verde. Por eso hemos llegado a esta sumatoria, que es el ángulo de deflexión 2 va a ser igual a 180 menos la diferencia entre el azimut 2 y el azimut 1. Ahora reemplazo los valores, me daría un resultado de 118 grados. Ya teniendo el ángulo de deflexión, sigo con el radio, pero el radio me da de dato que es de 50 metros. Sigo con la tangente. La tangente la voy a calcular utilizando la fórmula, que es igual al radio por la tangente del ángulo de deflexión entre 2. Reemplazo valores y me da 83.214 metros. Sigo con la longitud de curva, pero por el sistema arco, ya que el problema no me da como dato la cuerda para poder yo usar un sistema cuerda. Como no me da la cuerda, puedo utilizar el sistema arco, y la fórmula para hallar la longitud de curva por el sistema arco es igual a pi por el radio por el ángulo de deflexión dividido entre 180. Reemplazo sus valores y me da 102.974 metros. Ahora sigo con la curva 3, pero recuerden que yo sigo haciendo los cálculos para el eje 2. Empiezo calculando su ángulo de deflexión, que para esto me voy a hacer ayudar con el azimut 2 que tengo como dato que está acá, y el azimut 1, que resulta que es la misma que el azimut que está acá arriba. No son la misma, son como dos líneas paralelas. Ahora, viendo la gráfica, yo puedo llegar a lo siguiente, que para calcular el azimut que para calcular el ángulo de deflexión yo solo tendría que restar el azimut 2 menos el azimut 1. Restando estos dos me quedaría mi ángulo de deflexión. Es por eso que he llegado a esto. Reemplazo sus valores, me da un resultado de 62 grados. Calculo el radio, pero el radio tengo de dato que es de 87 metros. Sigo con la tangente, y la tangente lo voy a calcular utilizando esta fórmula, que es el radio por la tangente del ángulo de deflexión entre 2.
y me da un resultado de 52.275 metros. Continúo con la longitud de curva. Sigo por el sistema arco. Utilizando la fórmula que ya utilicé anteriormente, reemplazo sus valores, me da un resultado de 94.143 metros. Ahora voy a seguir con el cálculo de esta curva que se encuentra en el eje 1, que yo le estoy denotando como curva 1. ¿Sí? Su ángulo de deflexión aquí va a ser igual. Podemos ver que este otro ángulo de acá es el ángulo de deflexión de mi curva 2, que ya lo he calculado. Entonces solo debería restar 180, que es todo esto, menos este ángulo de deflexión 2. Y así puedo hallar el ángulo de deflexión 1. ¿No? Por eso hemos puesto esto acá, 180 menos el ángulo de deflexión 2. Y reemplazando me da 62 grados. Ahora prosigo con la tangente. La tangente, si vemos bien la gráfica, va a ser igual a la tangente que he hallado de mi curva 2. La tangente de mi curva 2 se encuentra acá, ¿no? Es esto para mi curva 2, pero resulta que es la misma para mi curva 1. Dicho eso, entonces yo llego a que la tangente 1 es igual a la tangente 2, entonces sería igual a 83.214 metros. Ahora calculo el radio, y el radio lo voy a hallar haciendo uso de la fórmula que es la tangente dividido entre la tangente del ángulo de deflexión dividido entre 2. Reemplazo sus valores, me da 138.491 metros. Sigo con la longitud de curva por el sistema arco. Hago uso de esta fórmula que ya usé anteriormente, reemplazo sus valores y me da un resultado de 149.862 metros. Antes de continuar resolviendo el problema 3.20, les invito a suscribirse a mi canal y estar al tanto de próximos videos que iré subiendo en la que resuelvo todos los problemas del libro Diseño geométrico de carreteras de James Cárdenas. Continuamos con el problema. Ahora voy a calcular los elementos geométricos para mi curva 4. Empiezo con su ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión lo voy a poder hallar restando los 180 grados que mide toda esta media circunferencia, el ángulo de deflexión 3. Resto 180 menos el ángulo de deflexión 3, me va a quedar el ángulo de deflexión 4. Es por eso que hemos llegado a esto. Reemplazo sus valores y me da un resultado de 118 grados. Ya calculado el ángulo de deflexión, voy a proseguir a calcular el radio. Pero antes de continuar, solo como recuerdo, el ángulo de deflexión se debe medir a partir de la tangente de entrada hacia mi tangente de salida. Fíjense el sentido de este eje, ¿no? El sentido está casi hacia arriba, entonces mi tangente de entrada es esta y mi tangente de salida es esta. Yo debo medir de mi tangente de entrada hacia esa tangente de salida y es ahí donde se va a ubicar mi ángulo de deflexión. Si el sentido de este eje sería al revés, entonces mi tangente de entrada sería esta de acá y la tangente de salida sería esta. Y la ubicación de mi ángulo de deflexión estaría cambiando. Seguimos con el radio. El radio tengo como dato que me da de 47 metros. Voy a calcular la tangente haciendo uso de la fórmula y me da un resultado de 78.221 metros. Ahora calculo la longitud de curva por el sistema arco. Haciendo uso de esta fórmula, voy a reemplazar los valores y me da un resultado de 96.796 metros. Ya obtenido los elementos geométricos necesarios de las curvas simples presentes en cada eje,
Voy a calcular los segmentos que aún me faltan conocer, como por decir este segmento de acá, que es entre el punto C y D. A ver, para que se vea mejor, este segmento, y también me falta conocer este otro segmento. ¿Sí? Voy a calcular primeramente eso antes de hallar las abscisas. Empiezo calculando mi segmento X1. ¿A qué va a ser igual este segmento X1? Pues va a ser igual a la distancia que tengo entre el punto A y B menos mi tangente 1, que es este valor, que es este segmento, y mi tangente 4, que es esto de acá. Restando esos dos valores al segmento AB, voy a poder hallar X1. Y reemplazo los valores, me da 73.565 metros. Ya obtenido el valor de X1, sigo con el X2. El X2 va a ser igual a la tangente 4, que es este segmento de acá, menos la tangente 3, que es este otro segmento. Restando esas dos, me va a quedar X2. Reemplazo sus valores y me da 25.946 metros. Ya hemos obtenido los valores X1 y X2 y las longitudes de curva de las curvas simples. Ahora procedo a hacer el cálculo de las abscisas en los puntos de empalme. Empiezo calculando la ecuación de empalme en el punto C, que se encuentra acá. Este es mi punto C, es el punto de empalme del eje 1 con el eje 2. Empiezo calculando la abscisa en el punto C para el eje 1. Y como hallo eso, entonces la abscisa en mi punto C para el eje 1 va a ser igual a la abscisa en mi punto M, que yo le he denotado como M este punto, más la longitud de curva. Sumando la longitud de curva a este valor, pues voy a poder hallar la abscisa en mi punto C para el eje 1. Reemplazo sus valores y me da un resultado de K0 más 149.862. Esta es la abscisa en el punto C para el eje 1. Ahora sigo con la abscisa en el punto C para el eje 2. Lo mismo, voy a partir de la abscisa que conozco, que está en mi punto N, más la longitud de curva. En este caso sería la curva 2. Entonces yo digo que la abscisa en mi punto C para el eje 2 va a ser igual a la abscisa en mi punto N más mi longitud de curva 2. Reemplazando me daría un resultado de K0 más 102.974. Ya obtenido ambas abscisas, voy a hallar la ecuación de empalme. Y la ecuación de empalme sería la siguiente: K0 más 149.862 del eje 1, que está acá, equivale a K0 más 102.974 del eje 2, que se encuentra acá. Esta es la primera ecuación de empalme que hallé. Ahora sigo con la segunda ecuación de empalme, que sería en mi punto D. A un inicio hemos podido encontrar justo los puntos en los que se encuentran dos ejes. Uno de los puntos era el punto C, otro era el punto D y el último era en el punto E. Hemos podido hallar en esos tres puntos los lugares en los que se van a encontrar dos ejes. Ya he calculado para mi punto C, ahora sigo para el punto D. Empiezo calculando la abscisa en este punto para el eje 2, ya que es el eje 2 quien se va a encontrar acá. Para poder hallar la abscisa en este punto, yo debo partir de mi abscisa que conozco, que está en mi punto N, y sumar la longitud de curva 2 más mi distancia X1. Reemplazo los valores y me da un resultado de K0 más 176.539. Ahora sigo con el cálculo de la abscisa en el punto de empalme, pero esta vez para el eje 3. Lo mismo, debo partir
de la abscisa que tengo de dato, que está justo en el punto P, lo he denotado como punto P, más la longitud de curva 4. ¿No? A esta abscisa debo sumarle la longitud de curva 4 y con eso ya puedo hallar la abscisa en mi punto D. Reemplazo los valores y me da K0 más 0.96.796. Ya hemos obtenido las abscisas en el punto de empalme para ambos ejes. Ahora encuentro la ecuación de empalme, que es solo la unión de ambas abscisas, que sería K0 más 0.96.796 del eje 3 equivale a K0 más 176.539 del eje 2. Ahora voy a seguir con el último punto, que sería el punto E. En este punto se va a encontrar o se va a empalmar el eje 2 con el eje 4. Empiezo calculando la abscisa en el punto para el eje 2. ¿Y cómo puedo hallar la abscisa en este punto? Pues sumando toda esa trayectoria a partir del dato que conozco. Yo hubiese partido directo de mi punto D, porque en este punto ya conozco la abscisa del eje 2 y solo sería sumar el x2 más mi longitud de curva y llegaría a lo mismo. Pero en este caso yo estoy empezando desde la abscisa 0, que está en mi punto N, que va a ser igual a la abscisa en mi punto N más mi longitud de curva 2 más x1 más x2 y más mi longitud de curva 3. Reemplazando sus valores me daría K0 más 296.628. Ahora sigo con la abscisa en este punto para mi eje 4. De la misma manera voy a partir justo de la abscisa que conozco, que tengo de dato, y fíjense que acá me dice que esta abscisa es para el eje 3 y el 4. Es el mismo punto para mi eje 4. Voy a partir de acá, entonces para llegar a este punto de empalme estaría sumando la tangente 4, que es este segmento, y la tangente 3, que es este otro segmento. Sumando esas dos a esta abscisa voy a poder hallar la abscisa en mi punto de empalme, ¿no? Es por eso que hemos puesto esto acá. Reemplazando sus valores me da un resultado de K0 más 130.496. Ya obtenido las abscisas en el punto de empalme de ambos ejes, puedo hallar la ecuación de empalme, que sería solo la unión de ambas abscisas. Entonces llegamos a este resultado, que es K0 más 296.628 del eje 2 equivale a K0 más 130.496 del eje 4. Y de esta manera hemos podido hallar las ecuaciones de empalme en los puntos en los que se encuentran dos ejes. En el punto C se encuentra el eje 1 con el eje 2. En el punto D se encuentra el eje 3 con el eje 2. Y en el punto E se encuentra el eje 2 con el eje 4. Estas son las tres ecuaciones de empalme para mi problema. Y así hemos concluido con la resolución del problema del ejercicio 3.20. Les invito a suscribirse a mi canal y estar al tanto de los próximos videos que iré subiendo cada semana, en la que resuelvo todos los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Si existe alguna parte en la que no se pudo entender del video, no se olviden comentarlo y yo te podré responder en las próximas horas. Muchas gracias por ver el video y será hasta otra oportunidad.